Imagina esto. Un pueblo tranquilo, una casa solitaria y un hombre que ama demasiado a su madre. Así comienza Monster, la historia de Ed Gein, una serie que no solo reconstruye la vida del asesino más perturbador de Wisconsin, sino que explora cómo el amor, cuando se deforma, puede convertirse en el origen del horror. En 1944, Plainfield, Wisconsin, todo parece normal, hasta que lo miras más de cerca. Ed Gein, un hombre callado y extraño, vive solo con su madre, Augusta, en una vieja granja. A primera vista parece un hijo devoto, pero bajo esa obediencia hay algo mucho más oscuro. Una tarde, Ed espía a Adeline, la joven que le gusta, la observa mientras se cambia, y esa misma noche, su madre lo descubre. Lo golpea con palabras como cuchillos, gritando que las mujeres son el instrumento del pecado, que jamás debe tocar a una. Desde ese momento, Ed no solo obedece, se entrega completamente. Su mundo se reduce a una sola voz, la de su madre. Pero cuando su hermano Henry anuncia que va a casarse, todo se quiebra. Ed intenta hacerlo desistir, pero Henry dice que solo está infectado por la obsesión enfermiza de Augusta por la religión. Y entonces, el fuego se enciende. Ed lo golpea en la cabeza y lo deja tirado en el suelo. Al amanecer, Henry está muerto. Los policías dicen que fue un accidente. Ed, en silencio, solo mira el cuerpo y sonríe débilmente. Días después, Augusta sufre un derrame cerebral. Ed la cuida con ternura, la baña, la viste. Pero esa ternura tiene algo de caricia incestuosa, algo que no debería existir. Ella mejora, pero su mente sigue envenenada por el fanatismo. Maldice a todo aquel que ama. Y al poco tiempo, muere. Ed se queda solo. En la cena vacía, la silla de Augusta sigue ahí. De pronto, en el silencio, una voz, la voz de su madre. Ed tiembla, jura que la escucha. Esa noche cava una tumba en el cementerio y saca un cuerpo. Lo lleva a casa, lo sienta en la mecedora de Augusta y sonríe. Así termina el primer episodio, con el hijo y su madre reunidos otra vez, pero ya nada humano queda entre ellos. El tiempo pasa, pero el infierno sigue en Plainfield. Ed vive atrapado entre fantasmas, ve visiones, escucha las voces de los muertos y a veces, de su madre. El cómic que le regaló Adeline, la perra de Buchenwald, lo obsesiona. La crueldad de Ilse Koch, una mujer que hacía lámparas con piel humana, se convierte en su modelo. Ed quiere hacer lo mismo. En su granja empieza a fabricar objetos imposibles, sillas tapizadas con piel, cráneos convertidos en tazones. Cada pieza es una ofrenda a Augusta, pero algo en su interior sigue buscando amor, o al menos su reflejo. Ed vuelve a ver a Adeline. Ella cree que es inofensivo, hasta que él, con inocencia perturbadora, le dice que hizo un cuenco con un cráneo humano. Ella ríe nerviosa, creyendo que es una broma, hasta que él insiste en mostrárselo. La cámara entra en la casa. Paredes húmedas, un olor que se pega en la garganta. En el centro, una figura sentada en la mecedora. Su madre, o más bien, lo que queda de ella. Adeline huye aterrada. Ed grita, llora, discute con la voz de Augusta que lo insulta desde el aire. Y esa noche, el monstruo se despierta por completo. En el bar del pueblo conoce a Mary, una mujer que le recuerda todo lo que ama y odia. La mira, la idealiza, la odia, y en un instante, dispara. La sangre salpica los vasos, el aire se vuelve espeso. Ed lleva el cuerpo a su casa. Mientras tanto, en 1959, Alfred Hitchcock prepara Psicosis, inspirado en él. El actor Anthony Perkins se sumerge tanto en el papel de Norman Bates que empieza a confundirse con él. La frontera entre ficción y realidad se disuelve, y el monstruo de Wisconsin deja de ser solo un hombre, se convierte en un mito. Este episodio abre como un sueño febril. Vemos a Augusta, la madre, echando a su esposo borracho de la casa. Lo golpea, lo maldice y luego se gira hacia su hijo. Nunca toques a una mujer, Edward, jamás. Esa frase se clava como un cuchillo en su mente. Años después, Ed, ya completamente quebrado, limpia su casa vestido con la ropa de su madre. Enciende un tocadiscos y con una máscara de piel humana comienza a bailar. El horror se vuelve casi hermoso. Una danza entre la locura y la devoción. Pero los golpes en la puerta lo interrumpen. La policía. Preguntan por Mary. Sospechan de él. Ed sonríe. Les ofrece café. Su voz es amable, pero sus ojos son inexpresivos. Poco después vuelve a ver a Adeline. Ella le habla de un hombre que cambió su cuerpo para sentirse libre. Esa idea lo marca. La posibilidad de transformarse, de renacer, lo consume. Esa noche cava otra tumba, roba un anillo y se lo da a Adeline. Le propone matrimonio en el cementerio, entre lápidas y luna. Ella acepta. Pero cuando van a hacerlo, la voz de Augusta grita en su mente. Ed se detiene, temblando. No puedo si no vamos a tener hijos. Ella se aleja confundida. Él queda ahí, atrapado entre deseo y culpa. Al día siguiente, Adeline le presenta a una familia que busca niñera. Ed acepta cuidar a los niños, Enid y Frank.
Frank. Pero en la granja algo cambia. Les muestra huesos, se ríe, les enseña una cabeza humana. Los niños gritan, él baila. La locura ya es absoluta. Los padres lo enfrentan, lo echan del pueblo. Ed enloquece. Culpa a Evelyn, la verdadera niñera, de haberle robado su destino. Esa noche la secuestra. Días después, Adeline acepta fugarse con él sin saber que su historia ya terminó antes de empezar. Y entonces, un salto en el tiempo. 1964. Anthony Perkins, el actor que dio vida a Norman Bates, intenta escapar del papel que lo consume. Dice sentirse libre, pero en su mirada aún hay algo del monstruo. Hitchcock lo sabe. Lo mira y comprende que su creación ha trascendido. Ya no es cine, es realidad. Volvemos a la granja de Wisconsin. Ed, bajo la penumbra, asesina a Evelyn. Su cuerpo se convierte en una nueva pieza de su colección. La cámara se desliza por una habitación sombría hasta detenerse en Ed Gein, de pie sobre el cuerpo sin vida de Evelyn. Sus manos tiemblan. Aplica una loción espesa, verde, viscosa, sobre la piel pálida. Luego envuelve el cuerpo en gasas, capa tras capa, momificándolo. Adeline va a buscar a Ed, entra en la casa y lo ve. El cadáver sentado en la vieja mecedora de Augusta, con una sonrisa imposible. Sus ojos se abren de horror. Su grito rompe el silencio de la intimidad entre cuerpo y embalsamador. Adeline corre y logra escapar, pero el peligro no termina. Segundos después, Ed irrumpe en su casa. La puerta estalla contra la pared. La encuentra en su habitación. Sobre la cama, un conjunto de lencería que Adeline había dejado antes. Ella lo enfrenta. Le grita que la ha seguido, que le robó su ropa interior, y pregunta lo que nadie se atrevería. ¿Ese cuerpo en la silla era el de tu madre? Ed lo niega, pero su voz tiembla. Confiesa que puede oírla, que la voz de Augusta habla desde el cadáver. Adeline intenta calmarlo, fingiendo comprensión. Pero mientras ella habla, la cámara muestra algo más. Ed, en su granja, corta las gasas de Evelyn y se viste con su ropa interior. La imagen es lenta, enfermiza y casi triste, como si estuviera terminando de hundirse. Horas después, el amanecer tiñe de gris el pueblo. Ed entra a la ferretería. Tras el mostrador, Bernice, amable y frágil, le sonríe. Le agradece por ser siempre tan respetuoso. Ed la mira con calma. Demasiada calma, la invita a cenar. Y la escena corta a un restaurante vacío, iluminado por luces amarillentas. Bernice coquetea. Ed la observa con una mezcla de ternura y deseo torcido. Entonces, entre la charla, lo dice sin vacilar. Quiero que me regales tu brasier. Ella ríe creyendo que bromea. Pero él no pestañea. Más tarde van a una pista de patinaje. La música es dulce, el movimiento lento hasta que Ed alucina. Ve a Evelyn entre la multitud y detrás. Ilse Koch, la mujer de sus cómics, susurrando que convierta la piel de Bernice en muebles. El delirio lo abraza. Bernice lo lleva a su casa. Y en un gesto tan perturbador como íntimo, Ed se quita la camisa y le muestra el brasier que lleva puesto. Ella sonríe, lo acepta. Esa noche hacen el amor. Antes de dormir, Bernice le susurra: sé tú mismo, Ed. Una idea que es obviamente mal entendida y que termina siendo una maldición para Bernice. De regreso en la granja, Ed empaca sus cosas. Anuncia a su madre invisible que va a casarse con Bernice. Entonces ocurre el quiebre. La voz de Augusta retumba furiosa en su cabeza. Le grita que Bernice es impura, que su cuerpo ha sido tocado por otros, que ha corrompido su espíritu. Ed cae de rodillas, suplica perdón. Al día siguiente, Bernice lo recibe con ternura. Le ofrece un banquete, le regala su lencería favorita, haciendo referencia a la noche anterior. Pero Ed la mira distinto. Su rostro ya no le atrae, le repugna, se levanta, la llama sucia y se va. Horas después, la llama por teléfono. Su voz es la de un niño furioso. La acusa de haberlo corrompido, de atormentar el alma de su madre. Bernice, herida, le pide que se aleje. Y entonces, se oye un disparo, el zumbido metálico llena el aire. Presagio de lo que vendrá, dos mochileros llegan a la granja buscando refugio. Lo que encuentran es el infierno. Ed cuelga el cuerpo de Bernice del techo. Una motosierra ruge. Los gritos se mezclan con el motor. La cámara tiembla. Y en medio del horror, Adeline aparece. Ve el cuerpo mutilado, toma una fotografía y corre. La escena se funde a blanco años después. 1973, en un pequeño estudio de Texas, un joven director llamado Tobe Hooper escucha por primera vez la historia de Ed Gein. Y eso lo inspira para crear un clásico del terror slasher, La Masacre de Texas. El montaje se vuelve un espejo. La mecedora, la máscara de piel, los gritos. Cine y realidad ya son uno solo. En la última imagen, Ed se mira al espejo. Lleva puesta la piel y el rostro de Bernice. Mueve los labios imitando su voz. Cree ser ella. El silencio regresa. Adeline comparte la cama junto a un hombre. Después del acto carnal, le dice sin mirarlo: pronto me mudaré, olvídame. Pero su madre no la deja respirar. Le exige casarse, ser una dama, asistir a un curso de buenas costumbres. Un salón lleno de mujeres sonriendo con máscaras de porcelana. Adeline las mira con asco. Antes de esa clase, visita a Ed. Lleva su cámara. Fotografía los cuerpos mutilados que él guarda como trofeos. Ed, excitado, le pide que estén juntos. Ella lo rechaza, mintiendo que ha decidido permanecer casta hasta el matrimonio. El aire se congela. Ed baja la mirada. En la clase de modales, Adeline pierde el control.
lugar. La anfitriona, la señora Adams, se ensaña con cada cosa que hace. Adeline explota, le grita que se reirá en su funeral, y el destino cumple su promesa. Días después, la señora Adams muere. En el velorio, Adeline llega vestida de rojo, sonríe entre la multitud, y susurra a su madre: me voy a Nueva York, y no volveré. Antes de marcharse, se cruza una vez más con Ed. Le cuenta sobre su futuro, sus planes. Ed lo toma como una señal. Le propone casarse, ella se ríe cruel. Le dice que no quiere casarse, ni tener hijos, ni acostarse con nadie. Le sugiere burlona que si necesita compañía, use a otra mujer, o incluso a una muerta. La idea se enciende en su cabeza como fuego. Esa noche, entre tumbas, Ed observa la lápida de la señora Adams y sonríe. Adeline llega a Nueva York, sueña con la libertad y se topa con el vacío. Vive en un cuarto sin calefacción, sin dinero. El fotógrafo que admiraba la humilla. Eres una aficionada sin talento. Esa frase la destruye. Regresa a su habitación tiritando de frío. Suplica ayuda a la anciana del edificio, pero la mujer se muestra insensible. Adeline estalla y la golpea. Huida, soledad. En paralelo, en Wisconsin, Ed desentierra el cuerpo de la señora Adams, la limpia, la viste, la adora y sobre la mesa del comedor la profana. Su respiración es animal. En la radio suena una canción romántica. Entre piel y gasas, el horror se construye por sí mismo. Días después, Adeline vuelve a Wisconsin derrotada. Su madre la espera con crueldad. Le revela algo insoportable, que cuando estaba embarazada intentó abortarla arrojándose por las escaleras. Pero sobreviviste, dice con una sonrisa. Eres un error que no supe borrar. El silencio es de hielo. Desesperada, Adeline busca a Ed. Lo encuentra en la cocina con las ventanas cubiertas de piel humana. Le suplica que se una a ella en un momento de pasión. Él la observa confundido, como si no supiera si la desea o la teme. Tu cuerpo está demasiado cálido, susurra. ¿Qué? Responde ella. Podría tocarte si estuvieras fría. Le pide que se siente en la bañera. Ella obedece. Ed abre el congelador y saca bloques de hielo. Los lanza uno a uno. El agua se vuelve espejo. Adeline tiembla. Pregunta: ¿vas a matarme? Y Ed responde con una calma escalofriante: no, Adeline, solo quiero amarte. El agua se cubre de escarcha. El rostro de Adeline se vuelve pálido, inmóvil, y en la penumbra la voz de Augusta susurra: así está bien, hijo. Ahora sí está pura. Una casa perdida entre la niebla. Una madre preparando la cena de acción de gracias sin saber que será la última. Frank Warden le suplica a su madre, Bernice, que organice la cena familiar. Ella duda. Algo en el aire le dice que no debería hacerlo, pero lo hace igual. Y así comienza el descenso. Horas después, Frank y el sheriff Arthur Schley entran a la ferretería. El suelo está manchado. Sangre. El aire es pesado como si la casa misma respirara miedo. Frank ve una caja envuelta con una tarjeta que dice: para Eddie. La policía entiende todo. Van directo a la granja Gain. La puerta cruje y el infierno abre los ojos. Cráneos apilados como trofeos. Piel extendida en las paredes como papel tapiz. En la estufa, un corazón humano hierve en silencio. Arthur apenas puede hablar cuando pide refuerzos. Afuera, los autos patrulla se alinean bajo el frío. Nadie se atreve a entrar, pero Frank sí. Corre al granero y ahí la encuentra. El cuerpo mutilado de su madre, colgado del techo. Frank grita, y entonces aparece Ed, sereno como si nada hubiera pasado. Frank lo golpea furioso, pero Ed solo murmura: no hice nada malo. El sheriff lo mira, le dice que su madre está muerta desde hace años. En ese instante, Ed se apaga. Lo arrestan. El monstruo ha sido descubierto, pero el mito apenas comienza. Mientras tanto, Adeline busca atención en los medios. Dice que apenas conocía a Ed, que todo fue un malentendido. Pero en su mirada hay algo torcido. Disfruta ser parte del escándalo. Las cámaras la aman, aunque nadie la escucha. Y en la morgue, los forenses no logran reconstruir el cuerpo de Bernice. Faltan partes, muchas partes. En el interrogatorio, Arthur enfrenta a Ed. ¿Mataste a Bernice Warden? Ed sonríe apenas. Solo la necesité. La colección debía completarse. El sheriff, agotado, enciende el detector de mentiras. El aire se corta. La aguja tiembla. Ed confiesa haber desenterrado cadáveres, pero niega haber comido carne humana. Y sin embargo, un flashback lo delata. Un vecino recuerda cuando Ed le ofreció carne seca. ¿De casa? Le preguntaron. Ed sonrió. Nunca me invitaron. El horror se vuelve doméstico. En el funeral de Bernice, Frank se queda solo frente al ataúd. Los flashes, los murmullos, el olor a flores marchitas. Adeline aparece fingiendo ser periodista. Le pregunta a Frank cómo se siente al saber que su madre fue colgada como una res. Arthur la saca a empujones. La cámara sigue su rostro dolido, pero satisfecho. Ha logrado ser parte del espectáculo. Esa noche, Arthur invita a Frank a cenar. El pavo está servido. El sonido del cuchillo eléctrico llena el aire. Y en la mente de Frank, ese zumbido se mezcla con el de la sierra de Ed. El corte, la carne, el recuerdo. El trauma ya no distingue realidad. Solo queda el ruido. El siguiente episodio arranca en 1958. Ed fue declarado mentalmente inestable, sin juicio, sin castigo. Solo encierro. Frank intenta quedarse con la casa Gain, pero el destino no se lo permite.
Una noche, la granja arde en llamas. El fuego devora las paredes, los muebles, los recuerdos. Solo se salva el auto de Ed, el cual es subastado. En el hospital, Ed sonríe. Recibe 300 de la subasta. Con ese dinero pide 3 radios de onda corta y ropa interior de mujer. Silencio. El personal se mira confundido, pero se las entregan. Esa misma noche, Ed sintoniza una frecuencia. Y entonces la voz. Una mujer. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Hablan de monstruos, de cuerpos, de poder. Ella le dice que sus crímenes fueron por venganza. Él responde: yo solo quería entender a mi madre. La conversación se corta. Semanas después, Ilse se quita la vida, pero Ed no está solo. Sintoniza otra frecuencia. Una voz nueva. Christine Jorgensen, la primera mujer trans que le enseñó a Adeline. Ed le confiesa su secreto. Creo que también soy como tú. Habla de cómo su madre lo castigó por tocarse, de cómo pensó en cortarse los genitales para purificarse, de cómo creó un traje con piel femenina para convertirse en ella. Christine guarda silencio. Luego responde con dureza: no eres como yo, Ed. Lo tuyo no es identidad, es deseo. Silencio. Ed baja la cabeza. Entonces nada tiene sentido, dice. Y la señal se corta. El doctor lo observa desde la distancia. Semanas después, Ed le confiesa haber hablado con Ilse, con Christine. Pero el doctor revela algo aterrador. La radio nunca funcionó, Ed. No había voz alguna, solo la suya. Una mente fragmentada conversando consigo misma. Diagnóstico: esquizofrenia. Y con eso, el monstruo se disuelve en su propio eco. El último episodio inicia con un nuevo rostro del horror. Ted Bundy, un joven educado, encantador y asesino. Secuestra, golpea, mata. Y cuando la policía empieza a buscar respuestas, todos los caminos conducen al mismo nombre: Ed Gein. Los detectives descubren que cada asesino serial tiene un punto en común. Admiran al monstruo de Plainfield, el pionero del horror real. Entonces deciden visitarlo. Después de 3 años de silencio, Ed acepta. Lo vemos sentado en una sala blanca. El tiempo lo marchitó, pero sus ojos siguen fijos. Cuando le muestran las fotos de Bundy, murmura: los cadáveres ya no me excitan como antes. Luego agrega: ese chico busca a su madre en cada cuerpo. Los agentes no saben si entrevistaron a un loco o a un profeta del mal. Mientras tanto, otro nombre aparece: Richard Speck. Presume en prisión que fingió locura igual que Ed. Dice que su ídolo lo inspiró. Y así, de un granjero solitario nacen generaciones de monstruos. Ed, ya anciano, lee los periódicos con calma. Recibe una carta de Speck: maestro, usted nos enseñó que la muerte también puede ser arte. Ed sonríe con algo que parece orgullo. Y culpa. Días después, el detective Will Stanton lo visita. Ed le muestra la carta y le da un detalle sobre el coche de Bundy. Gracias a esa pista, logran capturarlo. La noticia se propaga. Ed ve el arresto en televisión y por primera vez sonríe en paz. Quizás hice algo bueno, murmura, pero el destino no da tregua. Su enfermera, Ross, entra a la habitación con mirada sombría. Le dice que tiene cáncer, pocos meses de vida. Le pide que escriba su historia. Él responde con voz cansada: ya contaron demasiado, que el silencio me entierre. Y entonces, la última visita. Adeline ya no es la joven ambiciosa de antes. Confiesa que ella también consideró matar. Ed la mira con ternura y arrepentimiento. Le dice que quizás es momento de dejar ir sus fantasmas. Ella se va. De vuelta en la habitación, Ed cierra los ojos. En su sueño, su madre lo espera. Le sonríe: hiciste historia, hijo. Pero Ed responde: solo quise impresionarte a ti. El mundo sigue, pero en el fondo, todos nacen del mismo eco. Y así termina la historia del verdadero monstruo de América. Si te estremeció este resumen, deja tu like y suscríbete, porque todavía hay muchas historias que nos recuerdan que el verdadero terror siempre empieza en casa.